Recordarán ustedes la historia entonces que les contaba hace 8 días sobre el tiempo del ruido, que fue aquel fenómeno que se dio en Santa Fe de Bogotá en 1687 y que causó tal temor, tal estupor y tal pánico entre la población, que todo el mundo se refugió en las iglesias, comulgó, se confesó, se puso en paz con Dios, se sometió a terribles penitencias, donó sus bienes y al no encontrar ninguna explicación, dado que no se supo ni en qué consistía el ruido, ni de dónde provenía, ni cuáles eran sus orígenes, lo lógico era que se le atribuyera al diablo, como lo señalaba el padre Riveros en su crónica, al afirmar esto, basándose en el hecho de que a toda esta manifestación la acompañaba un terrible olor a azufre, que es, entre otras cosas, uno de los signos con los cuales aparentemente se manifiesta el diablo, o antes de sus apariciones, o queda como secuela después de sus apariciones. Sin embargo, aunque esto de alguna manera marcó el comportamiento de esa sociedad de finales del siglo XVII, y los llevó a mantener durante un tiempo una cierta actitud respetuosa frente a Dios, la religión, vivir en paz, no cometer aparentemente pecados, pues con el tiempo eso se fue disolviendo y convirtiéndose en un recuerdo que se mantenía vivo a partir de la tradición oral, y de no ser porque el padre Riveros recogió esta historia y otros cronistas se hicieron eco de esa tradición oral que era contada de abuelos a nietos, pues se habría perdido para la historia y tal vez simplemente habría seguido sirviendo como el referente que aún hoy se utiliza como ese referente para indicar que algo que ocurrió en un tiempo muy remoto, para reforzar ese hecho de que es muy antiguo, se dice que ocurrió en el tiempo del ruido. De resto tal vez nos habríamos olvidado de ello. Pero es que esa es una tendencia natural. Siempre los pueblos y los individuos, los pueblos en general y los individuos en particular, tendemos a echarle arena a aquello que nos produce miedo y que al no poderlo explicar y no poderlo controlar nos hace muchísimo daño. Entonces una defensa natural es tratar de olvidar, que fue lo que intentó toda esta gente, pero que por fortuna sobrevivió a ese olvido provocado, sobrevivió la historia del tiempo del ruido. Como decía, muchos otros pueblos también han acudido a ese expediente para cauterizar sus propios temores. Pero eso no significa que no hayan ocurrido fenómenos como el de el tiempo del ruido en Santa Fe de Bogotá en 1687, sino que al contrario, este fenómeno, o este tipo de fenómeno más bien, es más común de lo que uno podría imaginarse. Si uno se remite a los orígenes de las mitologías, de las historias que quieren enseñar cómo fue el origen de una sociedad, regularmente aparece un dios tronante cuyo atributo, el rayo, no solamente atemoriza, sino que controla a sus prosélitos, porque aparte del estruendo, del estrépito, el rayo además no solamente incendia florestas, sino que puede fulminar a animales y a personas. Y precisamente por ese temor cerval, a ese ruido que anuncia la siguiente acción, que es la de venganza procedente de los dioses, pues los hombres reverenciaron a sus dioses, les temieron mucho, pero también aprendieron a convivir con eso en la medida en que pudieron reconocer las señales que anunciaban un evento de este tipo. Me refiero, por ejemplo, que antes de los truenos y de los rayos, necesariamente aparecen las nubes cargadas y seguramente hay lluvias torrenciales. Hasta ahí, eso les ayudaba como, si no a comprender el fenómeno, sí por lo menos a convivir con él y a prevenirse frente a las devastadoras consecuencias que podrían originarse a partir de la caída de ese rayo, aparentemente manejada por los dioses. Por eso en un momento dado no sentían ya tanto pánico, cuando aprendieron a reconocer el fenómeno, aunque su origen siguieran explicándolo a partir de los dioses. Pero cuando un fenómeno de esta naturaleza se presenta sin que los síntomas que lo anuncian se hayan dado con antelación, ahí sí la cuestión se pone color de hormiga, porque el hombre dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? ¿De dónde viene este fenómeno? Y al no encontrar ninguna respuesta posible, naturalmente que el pánico es mucho mayor. Pues a lo largo de la historia se han conocido épocas y lugares en los que estos fenómenos se han presentado o periódicamente o se han presentado abruptamente y nunca más han vuelto a suceder, como fue el caso del tiempo del ruido, y que de ellas se tiene un eco posterior a partir de la tradición oral. Pero justamente cuando no hay ningún signo que anuncie
precisamente la ocurrencia del fenómeno. Me refiero a que en un día soleado, un cielo azul, sin una sola nube, de pronto de buenas a primeras, se descarga una andanada como de cañonazos que se escuchan en todas partes y provienen de ninguna, y que si esos signos que lo anuncian no se han presentado, pues lógicamente la naturaleza de los mismos se tiene que poner en entredicho. Pero bueno, ¿de dónde puede venir esto? Hay muchos lugares en los que han ocurrido fenómenos de este corte, que con el tiempo y los avances tecnológicos muchos de ellos han podido ser explicados, pero otros que por más que se apele al conocimiento científico que se tiene, no se le encuentra una explicación válida, como es el caso de un pueblito llamado Barisal, que está ubicado en la India, en las cercanías de la desembocadura del río Ganges, en el que con una cierta periodicidad aún hoy sucede que en tardes soleadas, especialmente por las épocas en las que hay muchísimo calor, se escuchen en el cielo andanadas de cañonazos que pueden durar desde minutos hasta horas, pero siempre con una característica: es que el tiempo transcurrido entre una y otra andanada siempre es el mismo. Pero ojo, durante ese día que está ocurriendo. Pero al día siguiente que se da el fenómeno, decíamos que puede ser como por temporadas, pongámoslo como símil. Recordemos pues que en el hemisferio norte tenemos las famosas temporadas de huracanes. Aquí también se da como por temporadas, pero no anuales, sino que se pueden dar regularmente, en promedio cada 2 años. Algunas veces se da cada 3 años, sin ninguna explicación, pero de un día para otro cambia el ritmo de las andanadas. Si hoy, por ejemplo, entre una y otra andanada me dio 1 minuto, mañana pueden darse 2 minutos entre una detonación y otra. Cambian los ritmos en los días, pero siempre en ese día, si son 2 minutos, es cada 2 minutos que se presenta el fenómeno. Todavía más desconcertante es el hecho de que se escucha el ruido, pero no hay ninguna manifestación que lo acompañe, como es el caso del rayo, que siempre es precedido por el trueno, ¿no? Se escuchan las andanadas como si fueran cañonazos, pero no se ve ningún fuego, ni hay ningún fenómeno atmosférico que lo acompañe, sino que el cielo sigue esplendente, azul, sin nubes, días diáfanos, pero eso sí, regularmente calurosos. Y desde hace mucho tiempo allí en Barisal está ocurriendo justamente esto. No han podido desentrañar ese misterio. Aún con la tecnología que tenemos hoy, todavía no existe una explicación lógica para que se presente este fenómeno. Pero así como ocurre en Barisal, hay otros sitios en los que al parecer, y esa es una teoría que lanzan algunos estudiosos, algunos meteorólogos, es que regularmente las corrientes de aire caliente, al mezclarse con las frías, por fricción pueden producir estos sonidos, que es más o menos la misma fenomenología que sucede cuando se va a dar una lluvia. La corriente de aire caliente que sube, la corriente de aire frío que tiende a bajar, se encuentran, chocan, sus partículas comienzan a girar alrededor unas de otras en una especie de espiral. Se enfría muchísimo, luego se calienta y los cristales de hielo se condensan y viene la lluvia y acompañada de todos estos fenómenos. Esa es como más o menos una explicación que podría darse, pero en este caso las corrientes de aire caliente suben, se encuentran con las frías y la fricción, dicen algunos, pueden producir estos sonidos. Sin embargo, no es otra cosa que una teoría. No hay nada más allá para explicarlo que una teoría. Y así como ocurre en Barisal, ha sucedido en localidades como Harton, cerca de Cambridge, y en ocasiones muy especiales. En el año de 1869, durante una semana completa, día y noche, vino una andanada de detonaciones en la región, que inclusive era tan la intensidad de las detonaciones que tumbaban cuadros y otros objetos puestos en alacenas o en algunos muebles en partes superiores. Naturalmente esto debido a la vibración producida por el sonido. Durante una semana completa, día y noche, estuvo sucediendo este fenómeno. Aunque existen registros, o más bien narraciones alrededor de esto, nadie nunca pudo explicarlo. Y sin embargo, incidió tanto en el ánimo de las personas que muchos emigraron
hacia otros sitios del país y nunca más quisieron volver a esta población de Harton, cerca a Cambridge. Y así como muchos otros. En el mar, por ejemplo, hay algunas regiones del mar en las que estos fenómenos son relativamente comunes y habitualmente sucede con tiempo seco y de muy buenas condiciones o con un muy buen pronóstico meteorológico. Y hoy, por ejemplo, cualquier barco va surcando alguno de los mares del mundo, especialmente por los lados del mar del Japón, en algunas partes del Océano Índico. Se dan estas detonaciones, esta andanada impresionante durante un determinado tiempo, lo que presagia, acudiendo al sentido común, que va a haber una tormenta de vastas proporciones, y de pronto, de la misma manera misteriosa como empezaron esas detonaciones, en la misma forma y abruptamente cesan y sigue el día tal cual. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y en otras zonas costaneras también se dan fenómenos parecidos. Es proverbialmente famoso el fenómeno que sucede en las cercanías de Dunkerque. Alguna vez inclusive estuvimos hablando de... Y en otras zonas costaneras también se dan fenómenos parecidos. Es proverbialmente famoso el fenómeno que sucede en las cercanías de Dunkerque. Alguna vez inclusive estuvimos hablando de esto acá, que fue la reproducción en el tiempo, pues, de una batalla que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que posteriormente en 1951 se reprodujo tal cual había ocurrido, y fue percibido ese fenómeno por unas señoras que estaban contemplando el mar al amanecer de un día de agosto de 1951, y se reprodujo la batalla de Dunkerque con pelos y señales, con la misma periodicidad que se dio en la batalla para los cañonazos y demás, ocurrió tal cual. Esto podría explicarse a la luz de la parapsicología, podría explicarse como un suceso atrapado en el tiempo que simplemente en una determinada época y en condiciones especiales se puede reproducir sin más ni más. Naturalmente que ahí también tiene que ver la angustia de quienes fueron los protagonistas, que reunida como energía toda la angustia generada por todos los protagonistas puede tener una enorme fuerza, una fuerza tan especial que puede llegar a ser reproducir aquel fenómeno que ocurrió años atrás. Y eso ya se ha dado en varias oportunidades. Y en Dunkerque, como decía, digámoslo entre comillas, muy habitual que suceda. No quiere decir esto que ocurra cada 2 años o cada año, pero sí por lo menos, y promediándolo en 10 años distantes uno de otra o distantes una de otra observación. Pero muchísima gente ha atestiguado que han percibido exactamente lo que sucedió en la batalla de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí, nunca se ve absolutamente nada, se reproducen los sonidos. Pero con mayor razón, a más de los sonidos, se puede distinguir entre los sonidos que se emiten, las voces de mando y los gritos de angustia de los soldados y las frases de batalla empleadas en aquella época, en esa famosa batalla de Dunkerque. Y sucede que en Bélgica, en las cercanías de Amberes, también se da, aunque el fenómeno no se puede hablar de una periodicidad porque se ha presentado en los últimos 100 años 2 o 3 veces y de manera inopinada en cualquier día, pero eso sí, siempre asociado con las características de la estación, o sea, del verano, cuando hay muchísimo sol, hay cielo azul y no hay ningún fenómeno atmosférico que presagie una tormenta, sino tiempo seco y días preciosos. Regularmente ocurren así, y ya, pues lógicamente que si hablamos de que este fenómeno tiene como característica el que se presenta en días así como los que estoy diciendo, debe esto convertirse en un patrón para tratar de explicar qué es lo que ocurre con el fenómeno. A ver, ¿por qué en días secos y hermosos, qué hay en las condiciones atmosféricas reinantes que propicie, que genere, que estimule estas manifestaciones? Eso es ya materia de estudio. Ahorita decía que aventuraron la teoría de que de pronto el choque de viento caliente con viento frío, pero bueno, es una explicación
hasta el momento relativamente simplista, a la cual pues no le han prestado como mucho oído los estudiosos de fenómenos de estas características. Pero se da, por ejemplo, en la ciudad de Amberes, que se han escuchado en determinados años, por ejemplo en 1829, 1893, fueron especialmente prolíficos en estas manifestaciones. Se sucedieron andanadas de cañonazos en el primero, en 1892, durante día y medio, y tal como empezó abruptamente, así también cesó. Y en 1893 se repitió, pero paralelo al fenómeno que se estaba dando en las costas de Bélgica, también estaba sucediendo lo mismo en algunas regiones de Noruega, de las costas de Noruega, pero también de Inglaterra. Más o menos sucedió lo mismo, la narración apunta hacia lo mismo. No podía ser el mismo fenómeno en los tres países porque se presentaban, dijéramoslo, de manera paralela, pero no en el mismo momento. Es decir, en el transcurso del mismo día, pero no al mismo instante, en las tres partes. Si no difería, se podía escuchar en la mañana en Inglaterra, a mediodía en Bélgica y en la tarde, por decir algo, en Noruega, pero se daba en un mismo día ese fenómeno en los tres países. Y nunca pudieron explicarlo, sino que quedaron muchísimas hipótesis. Naturalmente, la primera explicación a la que se recurre es, bueno, había maniobras navales, había navíos de guerra, se estaba dando una escaramuza, simplemente estaban probando cañones. Y siempre que ha ocurrido este fenómeno, han sido requeridos pues los voceros de las armadas, y todos han indicado, no hemos tenido ninguna maniobra, no tenemos absolutamente nada que ver con esto, pero ahí está. Pero les voy a contar esta historia que sí me parece muy interesante, porque hasta el momento hemos hablado de andanadas de cañonazos, es decir, algo que tiene que estar asociado necesariamente con la pólvora, porque cuando uno habla de cañonazos, naturalmente se tiene que remitir a que tiene ese origen, no de otra manera se podría explicar. Pero hay una historia bien interesante que la narran varios autores y que recogieron testimonios de primera mano y que naturalmente pues tiene algunas cosas confusas, lo cual es comprensible en la medida en que aceptemos que en el siglo XVIII todavía pues estábamos en pañales en cuanto a tecnología se refiere. Sin embargo, el fenómeno estuvo ahí. Sucedió el 27 de enero de 1730 en un pueblito llamado Anzac. El párroco pues de la aldea, de apellido Torello, y que además era un hombre relativamente escéptico, como más bien pragmático. Pues resulta que él además después escribió un informe muy detallado, lo publicaron varios diarios de Francia. Estaba una noche haciendo lo que se llama pues el breviario, y de pronto empezó a escuchar un rumor de voces, pero de una multitud, diríamos algo así como lo podríamos asimilar en términos de ahora como una multitud que ruge dentro de un estadio. En aquella época pues eso era absolutamente impensable, sin embargo se dio este fenómeno, y el rumor, en el cual inclusive se podían por momentos ciertos tonos, algunas palabras eran relativamente inteligibles y que procedían especialmente de mujeres y por extensión de niños, dado pues que una voz de mujer es aguda y pues la del niño por razones obvias también. Entonces algunos dicen que necesariamente esos sonidos eran producidos por mujeres, por niños, y en algunos pocos casos por personas ya aparentemente ancianas, y podían pues detectarlo de esa manera por la forma tan lenta como pronunciaban las palabras y cómo las cortaban también. Resulta que este rumor empezó a crecer. Era como si todos hablaran y gritaran al mismo tiempo. Empezaron a buscar, el padre empezó a buscar, bueno, pero ¿de dónde procede esto? De ninguna parte. Pero todo apuntaba, si era que tenía un punto específico de origen, era del aire. Pero además hay otra característica, a pesar de que se descubrían o se lograban detectar las voces de niños, mujeres y ancianos,
Las palabras que formaban el rumor eran ininteligibles, por un lado, y por otro lado, pronunciadas en idiomas que esta gente no podía conocer. El padre, muy preocupado, dijo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y el fenómeno duró más o menos 1 hora. El padre se dio a la tarea de tratar de cazar o de encontrar el origen o el punto de partida de los sonidos. Y se quedó con un palmo de narices porque nunca pudo identificar el sitio de donde provenían los sonidos en cuestión. Pero eso sí, otros personajes del mismo pueblo estaban escuchando exactamente igual. Se cuenta que 2 hermanos de apellido Recollet, Charles y François, habían salido rumbo a París y les gustaba viajar de noche porque el clima era más benigno por una parte y por la otra. A pesar de que se asumía que viajar de noche era supremamente peligroso, ellos consideraban que justamente por la creencia de que era muy peligroso, era precisamente más fácil de viajar y más seguro, que nadie se atrevía a salir supuestamente si todo el mundo decía que era peligroso. Pues ellos viajaban a París en función de negocios de los cuales eran socios. Y entonces iban conversando naturalmente con las personas que los acompañaban, sirvientes. Como eran acaudalados, pues llevaban sirvientes, palafreneros, todas esas cosas. Y empezaron a escuchar un rumor terrible que venía, o que se acercaba pues muy rápido. Y la primera vez lo escucharon a 20 metros y ya después lo escucharon fue prácticamente en el oído. Y resulta que estos ruidos, esto estaba ocurriendo con ellos a la par de lo que estaba sucediendo con el padre Torrellón. Pero ya seguimos hablando de esta historia. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Hay lugares y momentos. Entonces los hermanos sintieron ese ruido tan impresionante y que se acercaba primero a 20 metros y ya después lo escucharon fue encima de ellos. Ellos se lanzaron detrás de una piedra, pero resulta que con tan mala suerte que al acomodarse detrás de la piedra quedaron expuestos a un barranco relativamente profundo. En medio de su pánico siguieron escuchando con atención cuando resulta que el rumor al parecer provenía de la profundidad de ese barranco. Y de acuerdo con la descripción que ellos hacían, los 2 hermanos posteriormente, cuando contaron la historia, que entre otras cosas también fue recogida por el padre Torrellón y a su vez la envió a algunos diarios de París, según ellos el sonido que estaban percibiendo era un sonido de personas hablando y que provenían de ancianos, hombres jóvenes y niños, pero de fondo también una música supremamente extraña y penetrante. Sin embargo, al detenerse a escuchar con atención, naturalmente todo esto se hacía con una atención muy profunda porque se trataba también del instinto de conservación, es decir, alertas, estaban absolutamente alertas, cuentan ellos posteriormente, que pudieron separar los sonidos que se estaban dando. Las voces que pronunciaban palabras ininteligibles y en un idioma, además de ininteligibles por las características de la palabra misma, a su vez, algunas condiciones muy particulares en la pronunciación indicaban que en efecto era un idioma, pero un idioma supremamente extraño. Aparte de ello, las palabras ininteligibles por el tono con que se pronunciaban y extrañas porque no las podían comprender, dado que asumían que era un idioma que hasta ese momento ellos jamás habían escuchado. Y entonces decíamos que diferenciaban los sonidos. Al parecer la música provenía como del aire, mientras que los sonidos emitidos por supuestamente esas personas provenían aparentemente del fondo del barranco. Bueno, aparte de ello, ellos posteriormente contaban, por más que les inquirían y les decían, bueno, a lo mejor es un animal, o fueron animales, y ustedes en medio del miedo no pudieron detectar realmente si eran animales y asumieron entonces que eran seres humanos. Ellos decían, no, eran seres humanos. Además, gente de campo tenía que distinguir una palabra de un graznido, por decir algo, o de los sonidos emitidos por cualquier animal con los que ellos estaban habituados. Entonces dijeron, no, esos son sonidos de seres humanos. Pero reforzaban además este argumento de que eran seres humanos, porque después de un tiempo
que como decíamos duró el fenómeno, bueno, para una cosa de estas una eternidad, duró más de 1 hora, calculaban ellos. Cuando estaba terminando esto, lo único que se sentía o que pudieron identificar plenamente, claramente, fue un estallido de risas, como si miles de personas estuvieran riéndose del mismo chiste. Y todos, imagínense ustedes, sobrecogidos estos pobres comerciantes. Y por otra parte, pues los sonidos emitidos por esta cauda de personas, evidentemente, a pesar del miedo que ellos sentían, eran risas humanas. Pero diríase que lo que oyó el padre Torrejón y los hermanos de Collet, diríase, bueno, se pusieron de acuerdo, estaban gastando una broma, pero resulta que no, prácticamente todo el pueblo escuchó por lo menos una parte, pero la diferencia radicaba en que las demás personas ya estaban recogidas en sus casas, y precisamente por ese mismo miedo que puede generar una situación de estas, no quisieron salir, se quedaron encerrados. Y los pocos que aún estaban en la calle, posteriormente tuvieron que contar la historia. Entre estos, había un señor, Louis Duchemin, y otro, Patricio Toilly. Este último era trabajador de la construcción. Escucharon los mismos ruidos y aterrorizados pretendieron retornar al pueblo. Y cuando trataron de volver sobre sus pasos, es decir, cuando ellos se volvieron sobre sí mismos para emprender el camino en sentido contrario, sintieron que en esa dirección era que venían los ruidos. Entonces, llenos de pánico, otra vez voltearon y siguieron en la dirección original y apuraron el paso de tal manera que ellos mismos cuentan que posteriormente se cubrieron esa distancia, que habitualmente, que además iban a pie, que esa distancia habitualmente la cubrían en 1 hora, ellos calculan que la hicieron en media hora, pero obviamente pues que impulsados por el miedo, que no los dejaba pensar, y continuaron hacia su destino. Ellos pretendían retornar a Anzac, el pueblito en cuestión, y tuvieron que continuar hacia adelante porque se sintieron atacados por esos sonidos cuando pretendieron regresar al pueblo. Y cuando llegaron al pueblo siguiente, ambos se desmayaron y tuvieron que esperar durante algún tiempo para que se repusieran y contaran la historia. Naturalmente que en este pueblo no les creyeron mucho, dijeron que de pronto estaban locos, y estaban en esas conversando cuando apareció otro campesino también, a lo que le daban sus piernas, contando exactamente la misma historia. La diferencia es que este último testigo apareció pero en un sentido contrario, es decir, por decir algo, los dos amigos, pues, Duchemin y Toilly, venían caminando, por decir, desde el sur hacia el norte. Pero resulta que el siguiente testigo que apareció también enloquecido de pánico, era del norte, pero ambos narraban, es decir, los tres narraban el mismo fenómeno, con las mismas características, pero siempre acusaban el origen de todo esto, o señalaban el origen de todo esto, en sitios diferentes. Los amigos Duchemin y Toilly decían que provenía de Anzac. El otro decía que no, que provenía de su pueblo, pero que no era de Anzac. Pues a todas estas, pues, el padre siguió recogiendo testimonios. Y cuentan, al parecer era una familia de origen feudal, esta de los Réculé, y seguramente pues el apellido se había extendido de tal manera en la región, y me imagino que se extendía como en tentáculos al unirse esta familia con otras. Entonces había mucha gente de apellido Réculé, entre los cuales Claudio, que trabajaba en ese momento para el duque de Orleans, y aunque oyó los ruidos espeluznantes, no se quiso levantar de su cama, en parte por el miedo y en parte porque estaba haciendo, según contó él posteriormente, un frío inusual, a pesar de que era una época de verano, pues tanto que estos dos señores Duchemin y Toilly viajaban, lo mismo que los hermanos de Collet viajaban a París a hacer negocios y lo hacían de noche. Pero él atestiguó que durante un muy buen rato sintió este ruido. Al otro día le preguntaban a gran parte del pueblo, y esa gran parte del pueblo aceptaba que habían oído estos sonidos supremamente extraños, pero un buen número de esa parte del pueblo temía también hablar, y algunos de ellos dijeron, yo no oí nada. Pero resulta que, de acuerdo con el seguimiento que se le hizo, todo el pueblo lo sintió. La diferencia es que unos quisieron hablar y otros no. Siempre en este caso, el pueblito de Anzac, los sonidos se diferenciaban de los que contamos anteriormente, que todos habitualmente se asociaban con andanadas de cañonazos. Aquí no.
Aquí no se sintió un solo cañonazo, sino que eran sonidos articulados por seres humanos. La mejor descripción la hacía este último Claudio Décollet, que decía que era como en un día de mercado, en el momento más importante de ese día de mercado, cuando hay la mayor afluencia de público, todos hablando a la vez y gritando, negociando. Los gritos se confunden, pero el rumor se puede escuchar en muchísimas partes, y algunas palabras de esas que se pronuncian pueden ser percibidas por el oyente, aunque no entendidas precisamente por el marco de fondo de ruido que pueda tener ese mensaje. Y por eso era tan difícil determinar a qué idioma pertenecían esas expresiones. Y por eso decían, parecía un día de mercado. Pero extrañamente recordarán ustedes que ahorita hablamos de que se escuchaba una música muy extraña que parecía provenir del cielo, mientras que el rumor de las voces para los hermanos Décollet procedían de la profundidad del barranco. Pues este otro Décollet afirmaba, el que no se quiso levantar, que además del sonido emitido por las personas, se escuchaba también un rumor de violines, trompetas, flautas, tambores. Parecían conformar una orquesta que estaba tocando en un determinado sitio, pero no se podían ubicar, o no podían ubicar ese sitio o en la tierra o en el aire. Lo cierto del caso es que por lo menos él cuenta que escuchó todo esto. Y el sacristán del padre Torello, por su parte, estaba pues ocupado en sus menesteres y oyó, fue como una multitud lanzando gritos amistosos, pero todo esto enmarcado por un coro de instrumentos, es decir, por instrumentos musicales, pero también un coro de humanos que utilizaban esa música como marco para cantar lo que todos estaban escuchando, o lo que estaba escuchando este sacristán mejor. Pero hay otro fenómeno que es bien interesante, y fue el hecho de que durante este lapso todos los perros de la aldea buscaron refugio, y los que vivían en casas, todos se metieron debajo de la cama. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. El fenómeno de Anzac fue muy comentado en su momento y fue estudiado aparentemente pues por algunos de los cronistas de la época, a raíz de las notas tomadas por el padre Torello y que después publicaron algunos diarios de París. Pues fue uno de los sucesos más comentados de aquella época, e inclusive Anzac durante algún tiempo estuvo ese pueblo estigmatizado como si fuera un pueblo de demonios. Al cabo de bastante tiempo la gente se olvidó del fenómeno, hasta que se reprodujo exactamente lo mismo en 1929 con otros protagonistas, pero estos narraban exactamente algo igual, y si no igual, muy similar a lo que había ocurrido en ese año de 1730, y eso fue en 1929, pero contaron exactamente lo mismo. Y aquí pues habría que echar mano un poco de la, no suspicacia, sino más bien de la lógica, diría yo. Porque pues de 1730 a 1929 pues siempre hay una buena cantidad de años, y a lo mejor algunos conocieron la historia de aquella época y la transmitieron de generación en generación, y esta ya sería pues como por lo menos una cuarta generación o quinta generación, que a pesar de que la tradición oral existía, regularmente los hechos, la narración de los hechos seguramente se desfigurarían, y solamente aquellos que eran muy escasos, por cierto, que sabían leer, a lo mejor habían leído los apuntes del padre Torello y podrían reproducir con sus propias palabras, adornándolas, un suceso de estas características, pero en 1929, pero resulta que no fue así, sino que todo el pueblo lo percibió, tanto que muchos abandonaron el pueblo. Pero así como en este caso, hay otro que fue muy famoso, y fue una población de Nuevo México, y fue en 1880, en la población de Galisteo. La gente estaba en ese momento acudiendo pues a la cama, acostándose, cuando empezaron a oír unos sonidos muy extraños que se mezclaban,
y que eran altisonantes y al parecer chocaban unos con otros, es decir, no había ninguna armonía posible, pero se sentían en un monte relativamente cercano, y era, pues por razones obvias, un rumor distante, que se fue acercando, se fue acercando, se fue acercando al pueblo, y hasta que llegó sobre el pueblo mismo, con esa intensidad, y todos buscando, porque la gente toda salió a la plaza, buscando una explicación y el sitio del cual eran emanados estos sonidos, y al parecer todos coincidían en que provenían del aire. Buscando precisamente la causa, levantaron los ojos, la gente reunida en la mitad de la plaza, y observaron una mancha oscura que se desplazaba sobre ellos y de la que parecían provenir estos ruidos confusos. Era de enorme tamaño, y hoy, simplemente sin agregar ninguna otra descripción, podríamos tranquilamente decir, ni más ni menos, de acuerdo con lo que hoy se conoce, que eso sería un ovni. Ellos se quedaron como embelesados viendo el desplazamiento pues de esa mancha por encima del parque del pueblo. Y al detallarse bien, algunos obviamente hincaron su rodilla, otros se lanzaron al piso y clavaron la cabeza contra la tierra, otros quizás más fuertes y otros tal vez más curiosos e indiferentes, curiosos pero indiferentes en cuanto a que no sentían miedo, se pusieron a observar esa mancha oscura. Y hay varios testimonios en los que se afirma que cuando la mancha oscura estaba sobrevolando el parque en donde estaba prácticamente todo el pueblo, y a una altura que no excedía los 30 metros, pudieron ver como alrededor de la mancha oscura había como una serie de ventanillas a ambos lados, y que por ellas se asomaban, pues, los de acá abajo, los observadores, entrevieron seres, es decir, rostros de seres humanos, y que tenían como característica que estaban sonrientes. El sonido, que se había escuchado primero tan distante y después se había acercado, también era o producía la sensación de que era un idioma extraño, jamás oído por ellos, y con un cierto ritmo que daba la sensación de música, como si en vez de que estuvieran hablando, estuvieran cantando. Afirma uno de los lugareños que en un momento dado, cuando estaban sobrevolando esa mancha por encima pues del parque, varios vieron que algo cayó. Uno de los que estaban observando, al que le cayó al lado el objeto que había sido lanzado desde arriba, se agachó, lo recogió y era una flor. Pero una flor iridiscente por un lado, de unos colores espectaculares, muy extraña, y que por lo menos en ese contorno no la conocían. Pues lógicamente que en aquella época, que iban a pensar ellos en mandarla a examinar, y de querer hacerlo en pleno 1880, ¿a dónde podrían enviar esa muestra para ser analizada? Lo cierto es que era una flor. La flor pasó de mano en mano durante un buen rato, volvió a las de quien en principio la había recogido del suelo y conservó pues la flor. Y con todo y ello, a pesar pues de lo incipiente de la tecnología en aquella época, pues se tomaron la molestia de que alguno de los hombres prominentes del lugar examinaran qué tipo de mata era esta, o qué tipo de flor era esta. Pues a decir del informe, no se parecía a ninguna de cuantas existían en el planeta Tierra, y aquí habría que concederle un cierto margen de duda, porque lo lógico era que al referirse de esta manera, era muy probable que estuviera simplemente indicando que no se conocía ese tipo de flor en la región. Pues contaron la historia y nunca más volvieron a ver la mancha, que siguió avanzando y se perdió en la oscuridad y en la noche. Pero poco tiempo después, en diferentes partes del estado de California, se repitió esta visión tal cual la estoy contando. No solamente era el rumor que venía de lejos, que se iba acercando, la mancha que sobrevolaba el lugar y luego dejaba caer algo y se perdía en lontananza, como dirían los poetas. Más extraño es aún que, sucediendo en varias poblaciones, por la misma época en California siempre la famosa flor que dejaban caer, la recogía alguien
esa flor la analizaban, encontraban el mismo patrón que, es decir, no era una flor que pudiera proceder de la región, y aún se analizaban si podían provenir de otras regiones, siempre coincidían en que por lo menos no era una flor conocida. Pero extrañamente, después de que corría el rumor de la famosa flor que aparecía, llegaban algunas personas misteriosas que de alguna forma se robaban la flor en los distintos pueblos y desaparecían. ¿Por qué tanto interés en que esas pruebas que podrían determinar la veracidad del fenómeno desaparecían? Algunos afirman son los hombres de negro, aquellos que supuestamente a lo largo de la historia siempre han llegado en el momento justo en que hay un evento de esta naturaleza que genera mucha curiosidad, mucha discusión, mucha polémica y mucho análisis, y como si se tratara de desaparecer las pruebas físicas. Los famosos hombres de negro, al parecer, siempre están atentos a todas estas informaciones. Pero ¿quiénes son? ¿A son de qué? ¿Y para qué? Ese es gran parte, o en gran parte el misterio se centra justamente en esto: hacer desaparecer las huellas y hacer creer en un momento dado que quienes cuentan las historias están locos. Así de simple. Como constante siempre se ha dado. Sin embargo, no hay ningún rastro de ellos, excepto cuando ocurren fenómenos de estas características, parecidas o similares, o que tienen que ver con sucesos extraños que regularmente se asocian con ovnis. Ahí queda entonces esa historia. Y podemos seguir hablando de muchos otros casos parecidos en los que se ven involucrados justamente estos señores. Llegamos al final de nuestro programa. A nuestro grabador, don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje. A ustedes por sus sugerencias, sus opiniones, sus correos, sus mensajes y demás. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.